Bueno, buenas tardes. Vamos a ver que se empiecen a ir sumando los ponentes. Muy bien. Veo que se van sumando. Ahí está Jaime. Lo vamos a sumar. Creo que me están escuchando. Jaime, ¿cómo va? ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo ¿Cómo estamos? andás? Bien, ¿vos? Bien, 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 bien. ¿Me escuchas bien? Perfecto. ¿Tú a mí? ¿Escuchas bien? Bien, perfecto, todo muy bien. ¿Cómo va Excelente. cómo va ese confinamiento? ¿Siguen? Sí, ¿no? Sí, seguimos, seguimos. Hoy se ha prorrogado el confinamiento 15 días más y, y bueno, pues nada, a seguir aquí con ello. Está bien, así está. Bueno, aprovechamos para hacer otras cosas, como por ejemplo esto, para conocernos, para intercambiar. Correcto. Veo que te ha quedado bien sin la gorra, que te veo siempre, te veo siempre con la gorra para no insolarte. Pero bueno, Sí, sí, sí. ya están entrando en clima lindo, ¿no? Allá en Madrid. Sí, sí, ya empieza a hacer bueno. Empieza a hacer bueno y se agradece también, porque bueno, al final el ratito que podemos salir a la calle y demás, pues si encima el sol la acompaña, pues es mucho más agradable. No, Ahí vamos esperando que se sume un poquito más de gente, Jaime, y ya te hago una perfecto. pequeña presentación y vamos rompiendo el hielo con algunas preguntas de la trayectoria, sobre todo porque tengo como varias inquietudes con respecto a tu trayecto como oficio en diferentes ámbitos que la verdad que me gustaría que nos cuentes y que nos comentes, ya que no es fácil eh, tener esta posibilidad y hacerlo en un ámbito un poco más informal y más descontracturado que un congreso, que un evento, que a veces uno Correcto. no puede entrar en los intereses del, de la gente, ¿no? Cómo fue generando el interés. Jaime, bueno, para los que no conocen, que creo que deben ser muy pocos, Jaime es doctor en fisioterapia, tiene varias maestrías y especialidades. Su principal interés ha sido siempre el dolor miofacial, la terapia manual, la terapia invasiva. Pero bueno, actualmente es autor de que se publicó este año, Jaime, ¿no? Un libro por Editorial Panamericana en readaptación de lesiones deportivas, una mirada, dos aspectos del título que me llamaron mucho la atención, la interdisciplina en la readaptación y basado en la evidencia, creo que son dos elementos que me sedujeron del título del libro. Nos va a contar un poco también cómo llegaste hasta ahí. Y bueno, y actualmente también es fisioterapeuta de la primera división del Real Madrid, pero con antecedentes en el fútbol de otras divisiones y de otras categorías, porque uno siempre se queda con la imagen más brillante y a veces eh, saber que todos hemos pasado por diferentes caminos más humildes nos ayuda. Jaime, para ir entrando en onda y que me cuentes, ¿cómo fue tu camino hacia el doctorado en fisioterapia? ¿Por qué llegaste al interés de la investigación y de la fisioterapia basada en la evidencia, digamos? Bueno, pues mira, yo te cuento, Matías, lo primero para terminar de definirme un poco, yo siempre digo que soy un fisioterapeuta un poco atípico, ¿vale? Atípico ya no solo por la trayectoria, sino por mi forma de entender a lo mejor la profesión y el día a día, ¿no? Entonces, bueno, pues yo llego a la universidad, estoy vinculado a un grupo investigador y con gente que tiene una trayectoria de investigación grande y aprendo ese camino. Aquí en España la necesidad de doctorarte para poder seguir en el ámbito de la docencia pues empieza a coger peso por aquellas, pero también es verdad que como ya te metes en la rueda de un equipo de investigación, pues es más sencillo, ¿no? Bueno, y a partir de ahí buscas hacer caminos, ¿no? Y unos te llevan a unos sitios, otros
al final es una calle cortada que no tienen salida. Bueno, pues yo empecé el doctorado con el tema de la función que proporciona la técnica de la punción seca, porque veíamos que además de reducir el dolor, tenía una gran característica y era que devolvía la funcionalidad tras la intervención. Y bueno, yo me planteé que si era capaz de cambiar realmente músculos que estuviesen dañados, mi primera hipótesis fue pensar que si éramos capaces de cambiar la función o de alguna forma medir en un músculo espástico. Entonces me metí en una aventura porque yo jamás había desarrollado el campo de la neurología en fisioterapia ni nada, pero elegí a sujetos que tuviesen una hemiparesia, un ictus crónico como muestra, pero para ver si realmente la técnica de punción era capaz de tener esos efectos que yo me planteaba, ¿no? Y la verdad que fue un reto muy bonito para poder hacerlo y me ayudé del sistema de baropodometría porque en el centro donde yo trabajaba, mi clínica que yo tenía, trabajaba con una podóloga, ya te voy hilando todo lo de la Sí, sí. multidisciplinaridad que ves que mi forma de pensar es una realidad. Y trabajaba con una podóloga y siempre me ha parecido muy interesante poder empezar a conocer otros campos, ¿no? Entonces, de ahí uní los cambios baropodométricos en el paciente con ictus tras la técnica de punción. Y la verdad que me gustó mucho el camino que hice de doctorado. Me gustó mucho. Y me comentabas también que en ese camino de doctorado, no sé cómo estará ahora España, pero que requiere, no sé si en ese momento o fue posterior, pero requiere haber tenido ya una serie de publicaciones, ¿no? Esto es más ¿O es actual. actual? Es más Ajá. actual esto ahora. Ahora esto es más actual. Pero sí, ahora te empiezan a exigir ya no solo hacer la tesis doctoral, sino que empieces a generar una carrera de investigación antes de doctorarte. ¿Y por qué te definís atípico, Jaime? Bueno, ¿Por qué sos atípico en el día a día, como dijiste vos? Diego? Yo me defino como un fisioterapeuta atípico en el día a día. pues Porque te mira, gusta. me gusta mucho preguntarme el porqué de las cosas. Y en el día a día en fisioterapia intentamos hacer, no saber el qué hacer. Entonces, yo, pues bueno, tengo muchísima relación por mi trayecto con la universidad, con un montón de chavales universitarios y luego dejan de ser alumnos para ser compañeros y siempre te vienen con la pregunta del ¿y qué le hago a este paciente? Y yo siempre les digo lo mismo, le digo yo qué sé que le haces a tu paciente, tráeme al paciente, lo vemos y te podré ayudar, pero no creo que nuestro camino sea de ser hacedores de cosas, sino de intentar entender qué queremos hacer, ¿no? Entonces me defino más atípico porque en esa búsqueda del intentar comprender el por qué hacemos las cosas en la camilla, veo que hay un montón de caminos que son muchísimo más enriquecedores que de nuestro propio camino, ¿no? Entonces veo que el podólogo me puede aportar muchísima información en un análisis baropodométrico, biomecánico y de función de tobillo, pie, miembro inferior con una visión muy complementaria a la de la fisioterapia. Veo que los profes que le llamáis vosotros, los preparadores físicos, tienen una cantidad de recursos que nos pueden ayudar una barbaridad. No voy a descubrir nada de la parte de la medicina y entonces prefiero rodearme de gente que no sea fisioterapeuta para poder aprender de ellos y de alguna forma integrarlo en nuestro día a día, en nuestro quehacer, ¿no? Y luego, pues al final, también la vida te va poniendo en tu camino compañeros de profesión, fisioterapeutas, que no se dedican a tu rama principalmente y ves que dices que al final es un cuerpo, es un ser humano y es la milonga que nosotros nos queramos proporcionar, ¿no? Entonces he aprendido muchísimas cosas a través de mi trabajo doctoral de neurología creo que es una fuente de profundidad inmensa a la hora de entender sistema nervioso central, movimientos, patrones que son aplicables a la fisioterapia del día a día o la podemos llamar fisioterapia manual o fisioterapia ortopédica o fisioterapia incluso deportiva, ¿no? Creo que hay muchos caminos que nos unen y que están por descubrir y por enlazar. Y por ejemplo, ¿cómo fuiste enlazando eso en la fisioterapia deportiva? ¿O siempre fue el gusto lo deportivo también?
Sí, no, yo siempre he hecho fisioterapia Y deportiva. fue tu eje, digamos, fue tu rama, y a esta rama central le vas agregando las otras especialidades, por ejemplo. Correcto, yo siempre he hecho fisioterapia deportiva. Tuve ahí el paréntesis este de la universidad que me ha enriquecido y me ha hecho ver las cosas con otro prisma y me ha ayudado muchísimo. Esta etapa que te digo que estuve haciendo tanta investigación y tantas cosas, pero bueno, por así decirlo, mi faro en medio del mar ha sido la fisioterapia deportiva, ¿no? Y bueno, y ahora mismo yo vivo en un contexto, pues como comentaba, relacionado con el equipo del Real Madrid a nivel de pleno a disposición prácticamente con ellos. Y bueno, pues intento trasladar mi forma de entender las cosas a mi día a día basada en la fisioterapia deportiva y siempre intento entender o buscar caminos que me abran nuevas vías, ¿no? Para mi día a día relacionado con la fisioterapia deportiva. Y, por ejemplo, en ese sentido, ¿dónde te sentís más cerca, ¿no? Pensando como colegas por ahí del ámbito del fútbol, que tenemos la tendencia a asociar nuestra expertise a un lugar físico, ¿no? Y de los clubes de fútbol está muy claro, bueno, el consultorio o el espacio de la camilla, por decirlo así, el gimnasio y el campo de juego, que en definitiva la rehabilitación transcurre en todos esos espacios, ¿no? La rehabilitación deportiva. Pero si vos tuvieras que elegir tu lugar de este proceso de rehabilitación deportiva, ¿dónde crees que podés ayudar más al deportista en tu expertise o en tu ciencia? Pues mira, tradicionalmente te diría que la camilla es mi zona de confort, pero como decías antes, he podido estar en otros sitios de fútbol más modesto. He estado en un club pequeñito, muy pequeñito, que es la Cultural y Deportiva Leonesa, y coincidí ahí con un grupo humano que para mí ha sido de las cosas más bonitas que me han pasado en la vida, ¿no? Y aprendí muchísimas cosas de todos y cada uno de ellos, ¿no? Y entonces creo que una de las grandes cosas que aprendí ahí es cómo transferir el trabajo, camilla, gimnasio, campo, y al final es todo uno, ¿eh? O sea, al final ahí aprendí que tampoco es tan diferente lo que haces en la camilla de lo que puedas hacer en un gimnasio que lo que pueda suceder en el campo, ¿no? Efectivamente, hay un contexto que hace que todo sea distinto, ¿no? Pero la línea es muy, muy continua si todos entendemos el trabajo de todos y todos sumamos en todos los campos. Entonces, de ahí he aprendido que muchas veces nosotros hemos podido hacer muchas aportaciones en gimnasio y desde posibles indicaciones que nos llegan desde zona de gimnasio, en camilla hemos podido ser mejores. Al final, Matías, por eso digo que soy muy atípico. ¿Dónde haces el mejor ejercicio? Pues hay veces que el gimnasio empieza en la camilla, porque el paciente lesionado, el jugador lesionado, necesita trabajar en subcarga y la camilla te confiere una estabilidad y una manejabilidad del jugador que el gimnasio no tienes. Entonces, al final, yo creo que es un contexto muy bonito de entender, muy bonito de entender. Y de eso se trató un poco tu libro, ¿no? O sea, de tratar de ir generando una visión más holística de la rehabilitación y no quedarnos siempre con una o camilla o gimnasio, sino que qué rol ocupamos en este equipo interdisciplinario que puede ser la rehabilitación deportiva. Correcto, correcto. Bueno, he tenido la suerte de tener yo digo que la agenda de mi teléfono móvil es mi preciado tesoro porque al final somos la gente que nos rodea y al final es lo que nos hace más grandes o más pequeños en función de a quién pueda recurrir, ¿no? En determinados momentos. Y a partir de ahí, pues la forma de entender eh, lo que es el proceso de recuperación, de readaptación, desde que se lesiona un jugador hasta qué puedes hacer, pues me parecía interesante intentar plasmarlo. De mi etapa en la universidad aprendí ese contexto científico y lo interpreto de la mejor manera que creo que sé, que es intentar llevar la ciencia a la camilla y a partir de ahí, pues bueno,
no dudé en decir, esto tiene que quedar plasmado de alguna forma en algún sitio, ¿no? Y surgió la posibilidad de hacer el libro. Panamericana, la editorial, la verdad que lo ha puesto siempre facilísimo, ha sido un lujo poder trabajar con ellos. Y yo siempre digo bueno, que al final había que tener un director de orquesta y fui yo. Muchos de los coautores del libro decían que era el capitán de ese barco, ¿no? Pero bueno, al final el barco es pura y duramente de los marineros, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho, y no me canso de decirlo, que cada uno de los diferentes autores que han participado en el libro, pues tienen que tener su cuota de protagonismo y nunca me cansaré de decirlo, ¿no? Siempre diré que el libro Con es malo cuántos de ellos. profesionales? ¿Con cuántos 23 al profesionales? final. 23 profesionales en el desarrollo de todos los capítulos del libro, ¿no? Eso es, eso es. Hay médicos, hay PFs, psicólogos, nutricionistas, bueno, hay de todo, un poco de todo, ¿no? Y ahí tengo justamente una pregunta que me hizo un colega, amigo mío, en esto de tratar de llevar la ciencia a la camilla, ¿no? Y sabemos que muchas veces cuando uno encara un proyecto de investigación, las variables tienen que estar muy acotadas, muy medidas, el contexto de la investigación no siempre es aplicable en todos los casos. ¿Cómo te encontraste, cómo sorteas este famoso gap, este famoso hueco que existe entre la ciencia que uno lee, que uno hace, en el caso tuyo que haces, y el paciente del día a día, ¿no? Sea deportista del Real Madrid, sea un jugador de fútbol de alto rendimiento, o sea un futbolista recreacional de una liga regional, digamos. ¿Cómo logras terminar haciendo una práctica basada en la evidencia en el día a día? Bueno, yo creo que al final mucha gente, mi forma de interpretarlo, a lo mejor es errónea, no creo que tenga la verdad absoluta, pero creo que muchas veces la gente oye lo de la medicina basada en la evidencia y piensa que es leer artículos científicos. Y entonces se mete en PubMed, se descarga artículos y se pone a leer. Y al final no sabe diferenciar qué es un metaanálisis, qué es una revisión sistemática, qué es un estudio de cohorte, no lo sabe diferenciar. Él lee, con toda su buena intención y su buena voluntad, lee. Pero al final, yo creo que antes de hacer todo eso, lo primero es saber qué son los grados de recomendación, cuáles son las directrices de la ciencia, qué estudio tiene más valor que qué otro estudio tiene. Pues un poco contextualizar ese tipo de qué es lo que vas a leer para saber qué es verdad o qué no es verdad, ¿no? Yo estoy aburrido, de verdad te lo digo, aburrido de oír claro, que es que hay un estudio que dice una cosa, pero que luego hay otro que dice la contraria. Entonces, ¿a quién haces caso? Entonces, claro, ante este tipo de razonamientos dices, vale, o sea, vete a la base y vete a ver qué es cada una de las cosas. Y luego vete a saber cuáles son las tendencias de cada uno de los temas de investigación. Claro, esto requiere tiempo y muchas veces pues no disponemos de ese tiempo. Y muchas veces pensamos que es más útil hacer otra cosa que no sea la de informar. Bueno, yo en ese sentido, mi forma de verlo es que prefiero informarme por dos motivos. Una, porque soy más eficaz en camilla y dos, porque tengo una responsabilidad como profesor universitario que soy también de estar actualizado. Entonces me debo a mis alumnos y creo que en esa labor de responsabilidad pues está contarles las técnicas más actuales, los razonamientos más sencillos para que ellos los puedan empezar a entender y desarrollar. Y por último, porque luego la práctica clínica me va a ayudar a ser mejor profesional. ¿Cómo se combina todo eso? Pues al final es leer y es interpretar y sumarle pues eso que se llama la experiencia, pero como yo llamo la experiencia permeable. Es decir, hay gente que dice, no, es que yo tengo no sé cuántos años de experiencia. Muy bien. ¿Y qué haces? No, sigo haciendo esto, esto y esto. Ya, pero es que esto se ha visto hace 20 años que no es así. No es que lo diga yo, es que lo dice la famosa ciencia. Entonces, la experiencia está muy bien, pero muchas veces te hace posicionarte y creerte tu propio error. Entonces, hay que saber manejarte en ese contexto. Yo lo que hago simplemente es intentar ser lo más permeable posible. Por eso muchas veces te digo que soy atípico, porque hay gente que me dice, Juan, antes hacías mucho esto y ahora ya no lo haces. Sí, porque antes yo veía que eso era lo que había que hacer y ahora veo que no es lo que hay que hacer. Entonces, pues me adapto, ya está, no tiene mayor historia. En el momento que yo hacía eso, entendía que era lo que
me hacía mejor profesional. Hoy entiendo que esta otra versión me hace mejor profesional. Entonces, con mis errores y con mis aciertos, pues intentas hacer tu camino. Pero al final es leer y al final es interpretar las situaciones que te puedes ver en camilla. Eh, Debates absurdos que se pueden tener, ¿no? Es que me han hecho esta técnica 1000 veces para el tratamiento del psoas. Es que se sabe que esa técnica del psoas no llegas a palpar el psoas. Vamos a hacer esto otro que se ve que puede ser otro camino diferente, ¿no? Ya, pero es que tú lo has hecho. Sí, sí, claro, pues yo soy parte de ese error y yo soy parte de ese conocimiento. Ojalá todo el mundo lo hiciésemos bien a la primera, ¿no? Pero también del error nos equivocamos, aprendemos y mejoramos. Pues entonces cambiamos y sin ningún problema. Y por ahí intentar sí. ajustar. ¿Y qué aprendiste, por ejemplo, de tus investigaciones, ¿no? De tus propias investigaciones con invasiva, con punción seca? ¿Qué te sorprendió para bien o qué te sorprendió para, no sé si para mal, como va a decir, mira, yo pensaba que era otra cosa y en realidad encontré esto? Incluso, ¿cómo trajiste esa experiencia en pacientes neurológicos a el paciente sano neurológicamente, entre comillas, deportista? Bueno, a ver, yo creo que cada investigación que haces te reporta 1 millón de cosas. La investigación, lo lógico, lo normal es que acabe siendo publicada, pero hay muchas veces que la investigación del día a día no es publicada y te aporta un montón de cosas. Es decir, hay veces que tú investigas simplemente para ti. No hace falta que lo publiques, ¿no? Simplemente porque, oye, ¿esto por qué? ¿No? Yo, por ejemplo, he sido muy crítico a la hora de plantearme muchos debates que se han dado por sentado, ¿no? He intentado ir siempre mucho hacia la base, ¿no? Oye, ¿esto por qué es así? ¿No? Entonces, ahí en los pequeños experimentos, como digo yo, de laboratorio, es donde sacas luego las cosas que te van a aportar muchas respuestas a tu día a día y te van a surgir luego pues, otros proyectos de investigación que acaban siendo publicados porque tienen mucho más peso, ¿no? No sé, yo recuerdo muchas horas que nos hemos tirado con un ecógrafo intentando palpar el tendón del supraespinoso según nos ha descrito el señor Cirias. Y lo hemos hecho muchas veces. Hemos intentado encontrar a través de palpación ecoguiada el mejor abordaje para llegar a ciertos músculos. Pues, oye, nos describen esta técnica así o esta técnica así. Hemos trasteado con mucho cadáver buscando las mejores formas de hacer una punción seca más segura o con menor riesgo para determinados músculos. Y a lo mejor eso no ha salido publicado en ningún sitio, pero luego haces un estudio de investigación y te das cuenta que cuando vas a hacer la intervención de la punción, eres mucho más efectivo, tienes todo mucho más claro y haces todo el procedimiento con una naturalidad que a otra persona que a lo mejor no ha podido experimentar ese tipo de situaciones le cuesta mucho más, ¿no? Yo sí que es verdad que te digo que de la experiencia de investigación te digo que cuanto mejor fisioterapeuta eres en camilla, mejor investigas. Porque al final nuestra labor es intentar ser lo más práctico para el fisioterapeuta del día a día, para el que está en la camilla. Entonces, claro, si tú no entiendes los contextos, no entiendes lo que quieres hacer, cuando lo vas a hacer en la camilla te va a salir regular. Entonces hay que intentar estar al día. Entonces al final, claro, sumas la práctica clínica, las lecturas de los artículos, la investigación. Y llega el momento que dices, y ahora, claro, lo traslado a consulta para ver pacientes, porque al final es lo que... Y cuando llegas a casa dices, me voy a dormir, porque no tengo más horas al cabo del día. Porque no tengo vida. Eso es. Entonces al final tienes que intentar encajar un poco todo eso en tu vida, ¿no? Pero he pasado muchísimas horas trabajando para poder intentar darle sentido a todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, yo una de las cosas que muchas veces me preguntan los chavales en la universidad y demás y tal, yo les digo, esfuerzo. O sea, nada es gratis. Y ahí te escuché en un comentario que hiciste, bueno, en este debate que compartimos en el Congreso de Fisiocampus, que, bueno, justamente con respecto a esto, ¿no? Del consejo o al estudiante o al colega recién recibido,
que hasta que tenga la experiencia y adquiera esta experiencia de camilla, que a lo mejor te puede ir permitiendo hacer otro tipo de críticas y empezar a entender tu práctica diaria, es que tenés que sentirte tranquilo en basarte en la ciencia y en la lectura, porque es tu guía hasta que vayas encontrando esta experiencia. Como por ejemplo decir, bueno, a ver, ¿cuántas palpaciones o cuántas punciones ecoguiadas tuviste que hacer por debajo del acromión para encontrar el tendón del supraespinoso y con qué margen de error o no? Entonces, es decir, ¿para qué voy no para qué? Hasta que logre encontrar mi propio camino, mi propia experiencia, me voy a basar en todo el esfuerzo que ya hizo Jaime y que encima me lo publicó y me lo dio para que lo lea, ¿no? Esa es un poco la recomendación que te escuché decir en ese congreso y me pareció, me dio claridad en algunas cuestiones que siempre te preguntan, bueno, pero la experiencia, no, bueno, sí, la experiencia es muy importante, pero esto que decís vos, ¿no? La experiencia permeable. Y en este sentido, ¿cómo fue tu trayecto en el fútbol, digamos? ¿Cómo llegaste al fútbol y cómo terminaste en el Real Madrid? Para ponerle un poco de color y después seguimos hablando técnicamente. Bueno, pues mira, al final es verdad que eh, cuando eres más joven sueñas con poder estar en un super equipo, ganar cosas y a medida que estás haciendo mayor, pues bueno, pues esos sueños a lo mejor se mantienen. En mi caso se diluye un poco más porque, bueno, yo estaba cómodo, estaba muy bien en la universidad, hacía la investigación, podía ver pacientes, trabajaba en lo que a mí me gustaba y no tenía ninguna inquietud, por así decirlo, ¿no? Un buen amigo me llamó y me dijo un día que si le podía echar un cable con un jugador de su equipo y le dije que sí, que pues, sin ningún problema. Él estaba un poco atascado en ese sentido y bueno, pues es un amigo que hacemos muchas cosas juntos y me dijo, oye Jaime, a ver si me puedes ver este cruzado que no termina de arrancar. Y bueno, me puse a trabajar con él, jugador, como uno más y sin ningún tipo de expectativa más allá de echarle la mano a este amiguete, ¿no? Bien, acaba la temporada y me llama y me dice que, oye, ¿te apetece venirte con nosotros allá a la cultural y empezar a hacer cosas allí, tal y cual? Me, le costó relativamente poco convencerme en el sentido de poder entender qué rol podría ocupar yo allí y cómo podría empezar a ver mi papel. Y fue todo muy fácil, la verdad. Y entonces cuando me quise dar cuenta, eh, pues bueno, el veneno del césped, del fútbol, te come por dentro otra vez y te ves allí. Y bueno, pues ahí estuve 2 años en León, compartí vestuario con un staff médico fantástico, o sea, fantástico como os he dicho antes. Y nada, y la verdad que luego fue todo pues un poco raro, si me apuras, porque nosotros luchábamos por ascender, matemáticamente un domingo nos quedamos sin posibilidades de ascender y al fin de semana siguiente recibo una llamada que bueno, el Real Madrid estaba interesado en poder contar conmigo y en cuestión de 24 horas y sin poder darte cuenta un poco de qué te ha pasado por encima, dices, pues estoy aquí dentro, ¿no? Entonces, fue un poco, la verdad que fue un poco rápido todo y tampoco me dio mucho tiempo a asimilarlo, ¿no? Pero bueno, pues al final de pensar que tu camino está por un sitio, pues bueno, al final llega un club tan grande como es el Real Madrid y dice que, bueno, quiere contar contigo y pues allí que estás, ¿no? Y la verdad que viviendo una experiencia pues hasta este momento del confinamiento increíble en todos los aspectos. Vivir el fútbol a ese nivel es algo eh, muy bonito. También es verdad que es muy sacrificado en muchos aspectos, pero bueno, la verdad que fantástico. Mis compañeros en el club me recibieron con los brazos abiertos y de una manera excepcional y vamos, desde el primer día la verdad que me he sentido
muy integrado en el grupo de trabajo, muy cómodo, fantástico, fantástico, la verdad que todo muy bien. Y bueno, entonces como fisioterapeuta, por ahí a lo mejor más, no tan, ¿cómo decirlo para que no suene mal? Porque por ahí a veces pasa que cuando estás mucho tiempo en el fútbol, también es verdad que el fútbol tiene sus cosas y sus presiones y eh, por decirlo en Argentina, sus cábalas, su mito, su cultura, ¿no? ¿Cómo ves la realidad del fisioterapeuta hoy en la UEFA, en la Liga Europea, en comparación, o qué te sorprendió del rol del kinesiólogo, del fisioterapeuta en la primera elite mundial, digamos? ¿Qué encontraste que a lo mejor pensabas que era diferente y te sorprendiste o no, no sé? No, o sea, no me he llevado una gran sorpresa en cuanto al el rol que podemos asumir en un gran staff o en un staff un poco más pequeño en ese sentido. No, son situaciones muy parecidas en una categoría o en otra, salvando las diferencias de todo el boom mediático que tienes, que te rodea, pero luego el día a día intentas que sea lo más natural posible y al final así tiene que ser, ¿no? Al final, el jugador de superélite que está en el Real Madrid no deja de ser una persona, un deportista normal y corriente que tiene pues su familia, sus hijos, su historia, sus preocupaciones, como las podemos tener tú y yo, y convives en ese vestuario, ¿no? Pues bueno, al final ellos están sometidos a una presión extra que desde fuera todo el mundo sabe que existe, pero que cada uno la vive con su manera de entenderla, ¿no? Y por ahí, pues bueno, te encuentras situaciones que puedan ser más variopintas respecto al jugador, pero yo creo que tampoco eh, podemos perdernos en entender si esas situaciones pueden condicionar tu rol como fisioterapeuta dentro del equipo, porque al final ya te digo que es que eso da igual el equipo que sea. Como tú lo des naturalidad al asunto, pues el asunto va a ser natural. Si tú te quieres complicar, pues será complicado. Pero eso yo creo que es independiente del equipo. Y en ese contexto, ¿qué tomaste de tu experiencia con, por ejemplo, con psicólogo y demás, en poder valorar los factores psicosociales o psicoemocionales que tanta importancia se están dando incluso hasta la génesis del dolor, ¿no? O sea, a la parte de estos dolores crónicos o incluso que por ahí antes yo en mi caso no prestaba atención y ahora empecé a prestar un poco más de atención y encontrar jugadores que estaban en un momento determinado de su año, de su carrera o que el técnico no los ponía y que ahora los pone, y que ante una sprint, bueno, se desgarran el isquiotibial y lloran como si hubiese pasado algo grave en su vida, que no quita que la lesión no sea algo, bueno, importante para una carrera de un futbolista, ¿no? Pero me empezó a llamar la atención el impacto psicoemocional que tiene muchas veces en un deportista de elite que nosotros creemos que son máquinas, ¿no? Y que en realidad, como dijiste vos, son seres humanos. Y en ese sentido, ¿pudiste incorporar algún tipo de recursos o técnicas o elementos así que te ayudaron al manejo de estas situaciones? Mira, yo empecé a plantearme mucho ese rol. Recuerdo perfectamente ese partido, fue un partido en León, de segunda división, que tampoco es que sea un escenario de super presión, ¿no? En ese sentido, pero para nosotros era muy importante, ¿no? Y por el momento de la temporada y demás. Y me planteé lo siguiente, dije, "Joder, los chavales, todo empezó a través de una conversación que tuve relativo a la importancia del sueño, ¿no? En el descanso. Y yo dije, joder, los chavales salen allí, están rodeados de miles de personas, en un campo pequeño pocas, en campos grandes pues muchas, y la gente vamos al campo de fútbol y somos magos a la hora de poder decir si lo está haciendo bien, lo está haciendo mal, nos permitimos silbar a un jugador, criticarle, se ha equivocado, es muy malo. Entonces yo digo, joder, ¿y si salgo yo con mi camilla al centro del campo?
me pongo con 25.000 personas silbándome, criticándome, y yo tengo que decidir en milisegundos lo que hago, es jodido, ¿eh? Es jodido. Entonces, empecé a generar ahí empatía con ello en el sentido de entender ese contexto que cuando no eres futbolista muchas veces pues no terminas a lo mejor de planteártelo, ¿no? Y, y bueno, hablando con psicólogos y demás, eh, me estuvieron dando su visión de la situación, de cómo se puede afrontar todo eso, las técnicas que pueden emplear ellos en psicología para trabajarlo. Yo las desconozco, no soy psicólogo ni lo pretendo ser. Y sí que vi y entendí un poco cuánto de importante es entender los modelos del trabajo psicológico. Solo digo a nivel de fisioterapia entenderlos, no digo intervenir. Aquí en España hubo hace años un debate fuerte sobre el modelo biopsicosocial y aún todavía se debate muchas veces si el fisioterapeuta es la persona adecuada o no para darle conceptos a una persona con dolor crónico, me salgo del ámbito deportivo, para el Sí. afrontamiento y el manejo del dolor, ¿no? Yo he trabajado también con terapeutas ocupacionales, con gente que está muy capacitada en este ámbito y he aprendido también muchas cosas de ellos, ¿no? Muchas cosas en el sentido de cómo expresarte de cara a un paciente, qué es importante, qué no. Al final es que la palabra biopsicosocial es que es muy grande y un profesional solo no la va a poder cubrir. Entonces, claro, yo digo, bueno, pues oye, y si me encargo yo de lo bio, ya tengo más que de sobra. Y el resto de la palabra, pues se la voy pasando a diferentes compañeros que trabajen. Y entonces volví a entender otra vez el trabajo multi e interdisciplinar llevado a cabo de una forma real. No decir, no, es que hay que trabajar el modelo con compañeros y tal. Nada, no, no, no. Yo entiendo que lo importante es que el paciente salga lo mejor posible y cuanta más gente pase, que estemos todos en la misma página del libro, más enriquecedor van a ser los tratamientos que se puedan realizar, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que ese tipo de trabajo interdisciplinar y multidisciplinar es lo más enriquecedor para el profesional y para el paciente, para los dos. O sea, es que salimos beneficiados todos. Pero claro, hay que encontrar tu grupo de trabajo. Eso no es sencillo. Te vuelvo un poquito a una parte que mencionaste al principio que me quedó picando. Digamos, cuando investigabas con punción seca para, como primera hipótesis, la modulación del dolor, ¿no? Y como gran modulador de dolor, mencionaste que encontraste que mejoraba la función, digamos. ¿En qué aspectos te diste cuenta que ese tipo de intervenciones podían también mejorar la función y no ser solamente moduladores de dolor? Porque bueno, hay como también, no sé si en España, pero aquí en Argentina también hay como siempre estos debates entre la terapia manual y la terapia por ejercicios que en definitiva no deja de ser la misma terapia y que uno puede sentirse más a gusto y buscar distintos colegas y especialistas, pero eh, que bueno, que la terapia manual no deja de ser solamente una estrategia que module dolor o que module el síntoma y que es muy difícil que logre cambios estructurales. Ahora, diferente es tomándolo del punto de vista de la función, porque la función incluye lo estructural, incluye lo neuromodulado o lo neural, ¿no? En cómo conceptualizaste la función ahí, cómo encontraste la función. Bueno, yo observaba, bueno, siempre he sido amante de que el fisioterapeuta tiene que acompañar al, al paciente en su proceso de recuperación. Y nosotros siempre tenemos que intentar guiarle hacia su recuperación. Y entonces al final, ¿qué pasaba? Pues bueno, yo he sido de los que, como digo muchas veces, cuando yo tenía pelo trabajábamos en la camilla, le decías al paciente, ala, para arriba, y cuando se ponía de pie te decía, se movía y te decía, me sigue doliendo. Y tú decías, me pega aquí una jarta de trabajo brutal y a este tío le duele. Y entonces algo se me escapa. Y entonces empezás a plantearte las cosas y claro, decías, es que, a ver, los tratamientos pasivos son necesarios en muchos casos, pero no llego, tengo que hacer algo más. Y entonces empiezas ahí a entender un poquito eso que se llama el tema de la funcionalidad.
empiezas a estudiar la anatomía funcional y te das cuenta que el origen e inserción que te enseñan en la carrera, pues que sí, que está muy bien, pero que hay que darle otra vuelta al tema. Y al final te das cuenta que después de hacer las técnicas pasivas, vamos a llamarlas así, ¿vale? Ya sean manuales o de punción, la gente necesita algo más. Y ese algo más es recuperar la función. Entonces, pues bueno, empiezas a buscar, empiezas a indagar, vuelves a investigar, vuelves a leer y te das cuenta que al final los actos que nosotros hacemos en terapia manual a día de hoy lo que sabemos es que activan los mecanismos descendentes del dolor. Generan una analgesia a corto plazo. ¿Eso es útil? Claro que sí, claro que es útil, ¿no? Y como digo yo, es nuestro ibuprofeno. Ahora, el ejercicio es la que hace que de forma regular esos mecanismos endógenos de analgesia se prolonguen en el tiempo. Si nosotros entendemos que la suma de que yo te voy a dar en la camilla, un input, un estímulo que te ayude a generar una analgesia, de tal manera que esa analgesia a corto plazo te ayude a empezar a reducir tu kinesiofobia y a mejorar tus aspectos relacionados con el dolor, y luego tu ejercicio físico activo va a hacer que esa analgesia perdure por el tiempo, estamos empezando a activarte sistemas de zonas de tu sistema nervioso central que posiblemente estuviesen un poco inhibidas, vamos a decirlo así. Luego llega la parte estructural, y la parte estructural, claro que tiene mucha relación con la función, pero también hemos visto que hay muchos estudios en el que la degeneración de la función no se corresponde con el síntoma. Entonces, ¿cuánto de importante es el cambio estructural si conseguimos la función? ¿Cuánto de importante es que la función sea óptima y no sea una función adaptativa? Pero luego también miras a la gente sana y dices, ostras, este está súper adaptado a un movimiento, a un patrón cinemático totalmente alterado, pero le vale, le es funcional. Es decir, ¿por qué tenemos que pensar todos en la perfección? Bueno, te empiezas a generar un montón de cuestiones y al final llegas a la sensación de que dices, vale, hago una técnica invasiva a este paciente y de repente el rango de movimiento que tenía inhibido lo recupero muy rápido, le dejo las típicas agujetas, dolor postpunción, pero sé que si genero trabajo activo, hice una investigación sobre ello, sobre el dolor postpunción, con 90 pacientes con síndrome del dolor subacromial y vimos que la contracción la contracción excéntrica a baja carga recuperaba el dolor postpunción mucho mejor que el placebo incluso. Dijimos, pues es que sí, es lógico, o sea, es que al final estás viendo que el músculo lo que necesita es contracción, necesita recuperar propiedades viscoelásticas y a partir de ahí dices, esto además de reducir el dolor me tiene que servir para mejorar la función. Entonces a partir de ahí, pues lo encaminas hacia la punción. Y yo creo que a día de hoy hago muchas más técnicas de punción para mejorar la función que no para mejorar el dolor. Bien, en ese sentido, digamos, vos encontraste que el dolor postpunción o el dolor inmediato postpunción se resolvía más rápidamente si le incluías inmediatamente una acción activa, digamos, excéntrica a ese paciente, que si le dabas tiempo de reposo, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Sí, al final es que es lo que te comentaba, que buscas generar ese estímulo que sea acorde a lo que necesita el músculo. Al final es entender la neurofisiología, no lleva más. Y si dentro de esa neurofisiología podemos incluir una técnica activa, pues va a ser mucho más eficaz que el no hacer nada. Muchas veces el no hacer nada es bueno, es positivo, porque de alguna forma pues, genera otros tipos de beneficios, ¿no? Pero en el caso de la punción, nosotros lo planteamos así, ¿no? Buscamos puntos gatillos denominados activos, que el paciente reconociese su dolor para poder generar un buen estímulo, ¿no? Mezclamos también con la escala SPADI, que es una escala específica para valorar la función del hombro. Y la verdad que nos fue muy bien el estudio y conseguimos cosas muy interesantes.
Ha habido publicaciones de otros compañeros fisioterapeutas que han hecho también técnicas de punción para mirar el dolor pospunción, después con estiramiento y frío, sobre el punto gatillo latentes y demás, y yo creo que al final todo suma, ¿no? No creo que sea una investigación referencia solo en un campo, pero sabemos a día de hoy que después de una técnica de punción hay que hacerle algo. Y si es algo activo, mejor. Ahí, en relación y aprovechando tu conocimiento en neurofisiología del dolor y control motor y toda esta parte más relacionada a los mecanismos que hay detrás del síntoma, ¿no? Del dolor, me pregunto hasta qué punto es válido guiarse por el dolor a la hora de aplicar carga, ¿no? O a la hora de dar un ejercicio, y esta famosa frase de si te duele, para, no hagas más nada. Y hasta qué punto no es tan así y probablemente sea beneficioso dentro de un rango, bueno, ya lo vienen hablando en relación a tendinopatía y demás, pero hasta qué punto son válidas manejarse por el dolor como guía terapéutica de tu clínica, ¿no? Pues mira, Díaz, yo aquí me río porque hace relativamente poco estuvimos hablando unos amigos con el propósito de a largo plazo sacar una formación de todo el proceso de recuperación y readaptación con nuestra visión particular que teníamos de este hecho, ¿no? Y entonces decíamos, nos van a dar palos hasta donde no nos cabe, porque nuestra propuesta es empezar desde el minuto cero. Aprovecho todo esto porque, mira, mañana yo voy a impartir un webinar con una plataforma de fisiología, ¿no? Y entonces he entrado un poquito más a estudiar y a valorar todo lo que es la parte de la recuperación fisiológica y lo tengo súper reciente, ¿no? Entonces he estado encontrando publicaciones súper curiosas. Por ejemplo, que 24 horas después de una sesión de trabajo de fuerza, estamos multiplicando un 250% la producción de células satélite. Y como sabéis, las células satélite al final son muy importantes en la cicatrización de un músculo. Y entonces te empiezas a plantear cosas, empiezas a tirar del hilo y dices, efectivamente, 250. 250% más de células satélite. Es una barbaridad, es una auténtica barbaridad. Entonces, yo miro el contexto y digo, el contexto del deportista de élite, cuando sufre una rotura, el dolor que ellos sienten tampoco es tan exacerbado. Ellos sienten dolor, lo tienen, pero no es el dolor que puede tener una persona de la calle. Y la tolerancia y su umbral de dolor es muy alta. Y el conocimiento de su arquitectura musculoesquelética es brutal. Entonces, claro que hay que empezar a trabajar con ellos desde el minuto cero. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está la dificultad de hacer todo eso? En el manejo de la carga. Como te pases en la carga, pues vas a hacer que la rotura sea un roturón. Entonces, a partir de ahí, yo en el libro de readaptación plasmo que en esa primera fase inicial lo que hacemos es trabajar de forma activa, pero trabajamos de una forma activa brutal. Les metemos en piscina, aunque solo sea caminar, pero si puede caminar fuera del agua, va a caminar mucho mejor dentro del agua. La presión hidrostática que nos confiere la piscina nos va a ayudar a que esa inflamación, ese edema que puede existir, se reduzca. Entonces, al final empiezas a tirar del hilo y dices, ¿cuántos elementos fisiológicos puedo emplear para que todo eso se potencie de una manera descomunal, ¿no? Y sin duda alguna. O sea, eso me quedó picando, a mí me quedó me quedó una inquietud en un momento, leyendo también, encontrando sobre el entrenamiento con restricción de flujo y dentro de eso sus posibilidades de aplicar carga baja, y me llamó la atención encontrar una investigación que hablaba de también un incremento muy significativo en la respuesta de las células satélites luego de la aplicación de entrenamiento con restricción del flujo, que encima tiene un efecto analgésico por la compresión que genera el efecto torniquete sobre el muslo. Entonces digo, ¿por qué no aplicar en fases muy agudas de un desgarro, de una ruptura muscular, ¿por qué no comenzar con un entrenamiento de restricción del flujo? Estamos hablando
dos amigos fisioterapeutas hablando de fisiología basal, ¿eh? Tampoco quiero que quede como que hay que hacer eso y que tomado de los pelos de un vivo de Instagram, pero digo, como también en la lectura y las investigaciones te, te empiezan a abrir nuevas posibilidades y nuevas ideas para aplicar aplicar carga y aplicar todo esto que venimos, ¿no? Manejando, y cómo en lesiones musculares tampoco es necesario guiarse por el dolor. Uno puede tenerlo como referencia, pero esto de te duele, no hagas, probablemente sea más contraproducente que, bueno, a ver, vamos a cambiar la tarea para que te duela menos, pero vamos a hacer, digamos. Yo creo que son la relación con el dolor que tú comentas. Bueno, yo antes de nada, lo de la terapia de flujo a mí me parece súper interesante. Me parece que es una cosa que en fisioterapia no hacemos o se hace muy poquito y creo que es un universo por descubrir. De Y siguiendo acuerdo. el tema del dolor, eh, yo creo que hay que ser muy, muy sutil a la hora de hacer algo que se nos olvida muchas veces que hacer bien y es la anamnesis. Si la persona ya se ha roto anteriormente y conoce la sensación de la rotura, el dolor, la evolución, yo creo que le vas a poder, entre comillas, exigir, apretar un poquito más que el que no la conoce y es un universo desconocido para él. Entonces, hay que pararse a conocerlo, hay que saber cuáles son sus expectativas, cuáles son sus creencias. Y a partir de ahí, como digo yo, llevártela a tu camino. Si es una persona que no está acostumbrada a hacer ejercicio, posiblemente que tú le plantees una sesión muy larga y muy extensa de ejercicio va a ser contraproducente y te la va a rechazar simplemente por creencia. O sea, simplemente te va a decir estoy peor por creencias, por nada más. Entonces hay que saber un poco ganarte al paciente en ese momento, ¿no? Y por ahí es difícil muchas veces a pie de calle, en las consultas, el primer momento llegar y establecer ese patrón de ejercicio activo nada más llegar, porque puede ser complicado para esa persona y la puede rechazar. Sin duda, y si lo acepta, yo todas las investigaciones que veo, la experiencia clínica mía que decíamos anteriormente, es de que cuanto antes empieces a trabajar, mejor. Lo difícil, modular la carga, sin ningún tipo de duda. Pero es que eso nos pasa a nosotros y les pasa a los preparadores físicos cuando empiezan a hacer un trabajo con una persona, ¿no? O sea, ¡uf! ¿Cómo modulas esa carga? ¿Cuánto estímulo tiene que ser necesario para poder ser eficaz? Es ahí la cuestión. Yo creo que también muchas veces nos queremos fiar y cuantificar todo y ponerle numeritos a todo. Y entonces el dolor nos viene muy bien porque la escala numérica del dolor nos objetiviza algo que es subjetivo. Es muy paradójico, pero es así. Y buscamos un dato al que aferrarnos. Y muchas veces nos olvidamos que la persona a lo mejor no necesita datos, solo necesita que le escuches, necesita que le guíes y le necesitas que le acompañes. Y a lo mejor esos tres datos dan más información en el día a día de la recuperación que cualquier dato numérico, ¿no? Es bueno tenerlo, pero al final, ¿por qué el día 15 pones a correr a este tío y no le pones el día 12? Pues es que mira, es que llevo 15 días con él y llevo 15 días recabando sensaciones, percepciones, este ejercicio me lo hace, este no, aquí en camilla protesta y aquí no, y ahora sé que a lo mejor es el momento de iniciar esa carrera. Pero si vienes hoy de primeras y te digo corre, pues a lo mejor me estoy pegando un tiro. Te voy a hacer una pregunta que no es mi campo, la verdad que voy a meter en un campo que no es el mío, pero varios colegas me la piden. ¿Cuál es tu opinión en relación a la combinación de la punción seca con la electroterapia? O bueno, el método EPI, que en España es más conocido, aquí en Argentina a lo mejor está la MEP. Digamos, ¿cuál es tu experiencia en torno a eso? Pues mira, uno de mis mejores amigos es un defensor a ultranza de las técnicas de electrolisis y me encanta discutir con él, me encanta meterle el dedo en el ojo, ¿no? Pero no porque no valga, no porque esté en contra, sino porque me gusta pincharle porque cuando le pincho al final es cuando la conversación coge la velocidad que me gusta, ¿no? Entonces al final yo digo, ¿es necesaria la técnica de electrolisis? Sí, muchas veces lo es. Ahora, yo creo que como todas las técnicas, ha pasado su auge de que se hacía electrolisis hasta los perros. O sea, todo se solucionaba con electrolisis, ¿no? Bueno, yo creo que también es parte del proceso
de aprendizaje de las técnicas, del descubrimiento, del qué hacer, ¿no? Pero yo la empleo y la empleo poco. Diría que la empleo poco, porque al final entiendo que la función principal de un tendón es disipar las cargas. Entonces, si tú solo haces la técnica invasiva, pero no eres capaz de hacer que ese tendón sea funcional, volverás al punto inicial. Por muy buena técnica que hagas, eh, por muy acertado que estés en tu maniobra terapéutica, tienes que ser capaz de generar un estímulo en ese tendón que está dañado para que empiece su reparación, pero el tendón está vinculado a algo que se llama músculo y que muchas veces nos olvidamos de él. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo que seguro que lo entiendes, Matías. ¿Cuántas veces se intentan hacer técnicas para el tendón del supraespinoso? Cuando hay una tendinopatía del manguito rotador y del tendón del supraespinoso. Todas. ¿Cuánta gente se para a entender qué le pasa al músculo supraespinoso? Muy poco. Claro. Muy poco. Y el tendón del supraespinoso sufre porque el músculo también está sufriendo. Si nosotros hacemos que ese músculo esté sano, ese tendón va a estar más sano. Entonces, al final no solo es el tendón más el músculo. Entonces, al final, yo creo que las técnicas de formas aisladas, de forma intentar diferenciar qué técnica es mejor para qué otro protocolo, que eso se hace mucho en investigación, buscan dar respuestas que muchas veces a la comunidad científica les nubla la vista y dicen, no, hago esta técnica mejor que esta otra. No, 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 no. Si yo la visión que tengo no es esa. Yo la visión que tengo es, ¿esta técnica es útil? Sí. ¿Y esta? También. ¿Cuál es mejor? Pues a lo mejor es que la suma de las dos es la mejor, ¿no? Entonces, por ahí yo busco mucho también entender cuándo las técnicas son efectivas. Hay una cosa de los estudios que no leemos, y la gente no suele leer, y es la descripción de la población y los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. Este estudio dice que la técnica X es buena para el tratamiento de la patología no sé qué. ¿En qué personas? Porque yo en la camilla a lo mejor tengo una mujer de 60 años y esto no es plausible para este tipo de paciente. Entonces, por eso yo os animo a que leáis mucho y entendáis mucho y que suméis cosas. O sea, que esto no es una guerra de técnicas ni de historias. Esto es resolverle el problema a la gente. Bueno, yo no voy viendo la hora, vamos a ver a ver cuánto tiempo queda. Ahí también me pregunta Gaby Sarfati, otro amigo, que me parece una pregunta sumamente interesante. ¿Qué opinás de las pruebas de Return to Play y con cuáles crees vos o cuáles son las que más información te dan desde el punto de vista objetivo a la hora de tomar la decisión del retorno al juego, ¿no? De cuando se lo pasas al técnico? Mira, yo siempre digo que lo hablábamos en el Congreso de Fisiocampus. Yo para mí en el contexto fútbol, un jugador que no sea capaz de demostrar que es capaz de acelerar y decelerar, de cambiar de dirección, de saltar, de batirse en un contacto físico uno con otro. Es decir, cuando no soy capaz de ver que en acciones de juego él no tiene esa soltura de movimiento, no me planteo decir luz verde. Es verdad que hay un montón de test que nos pueden servir como batería para intentar darle, pero al final el jugador, un problema de aductor, el Copenhague es un test estándar validado, súper útil y fantástico, y me habla de la fuerza que tiene en un momento determinado, pero es que un jugador no hace un Copenhague durante un partido de fútbol. Entonces, yo necesito meterle en ese contexto para entender que está óptimo para por lo menos entrenar y hacerlo de esa manera progresiva, ¿no? Pero no creo que haya un test único y exclusivo para hacer que todo eso nos ayude. Vuelvo a lo de antes. Llevamos veintitantos días con un jugador lesionado. Durante esos veintitantos días estoy contemplando sus fases de avance en el return to play. ¿Qué objetivos están? ¿Cómo se encuentra el tejido? ¿Qué nos dice de sus percepciones? Una cantidad de baterías tremenda. Es una gran laguna que aparece en readaptación, ¿eh? No tenemos criterios de avance. Es una gran laguna. Criterios de avance, claro, más que criterios para tomar la decisión final, es los criterios del proceso, ¿no? Cuáles son los criterios que vas tomando durante este camino y que probablemente no te haga falta tomar después algún criterio final, porque
en el acompañamiento del proceso es más. Bueno, quedan 20 segunditos nada más. Jaime, agradecerte enormemente y seguramente desear que en algún momento puedas estar en Argentina con nosotros. Un placer a ti particularmente, Matías, y a todos los que habéis estado con nosotros, mandarles un saludo muy fuerte y